¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Palabra de Doctor. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces escuchamos, que es la vesícula biliar. ¿Qué es lo que ocurre con ella? ¿Si es importante o no es importante? ¿Qué pasa si tenemos cálculo o no? Y para poder dilucidar todo en relación a esto, hemos invitado al gran cirujano, el doctor Hugo Richter, gran endoscopista, colonoscopista, cirujano mínimamente invasivo, que hoy día está en la Pontificia Universidad Católica. Así que démosle un fuerte aplauso al doctor Hugo Richter. Muy bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Esteban. Antes que nada, contarle un poquitito qué es la vesícula, por qué es tan importante, qué es lo que produce, para qué sirve y cosas que para nosotros como cirujanos y médicos es sumamente fácil, simple, pero que es clave que lo tengamos claro de qué ocurre si la tenemos, no la tenemos, si la perdemos, no la perdemos, por qué a veces dan estos ataques a la vesícula que se llaman médicamente cólicos y por qué es tan importante prestarle atención. Entonces aprovechemos al doctor Richter. Hugo, ¿para qué sirve la vesícula biliar? ¿Qué es lo que hace la vesícula? Mira, Esteban, bueno, la vesícula biliar es un órgano que está adosado al hígado y que básicamente es como una pequeña bolsa del aspecto de una pera y que guarda la bilis. Y la bilis es un líquido que se produce en el hígado, que al día se producen prácticamente 2 litros y que nos ayuda a absorber las grasas que consumimos. La vesícula básicamente guarda parte de este líquido, lo concentra y una vez que nosotros, después de que empezamos a comer y empieza a pasar desde el estómago contenido hacia el alimentario, hacia el duodeno, entonces la vesícula va a liberar este líquido concentrado. Entonces, en otras palabras, es una bolsa que junta la bilis que produce el hígado y esta bilis es la que nos va a ayudar para poder disolver las grasas. Pero, como bien dijo el doctor Richter, es una bolsa que junta, no que produce. Y esto es clave porque es lo que ocurre si es que sacamos la vesícula y obviamente vamos a seguir con la bilis. Durante toda la semana, como ustedes saben, tenemos nuestra cajita de preguntas donde ustedes van haciendo las preguntas para que nosotros podamos ir respondiendo y sacándole el máximo provecho a todos nuestros profesionales invitados. Le vamos a pedir a nuestro señor director que nos ayude y que nos vaya diciendo las preguntas que ustedes han dejado en nuestra cajita durante la semana. Señor director. Sí. Andrea Sepúlveda pregunta, ¿qué me pasa si me sacan la vesícula? Qué importante. Bueno, esa es una pregunta justamente que frecuentemente hacen los pacientes. ¿Qué me va a pasar cuando me saquen la vesícula? Y la respuesta es en general no debiera pasar nada. Es decir, el hígado va a seguir produciendo la bilis y cuando nosotros después de comer el hígado va a aumentar esa producción de bilis y si bien después de sacar la vesícula uno durante algún tiempo el organismo se va acostumbrando y puede tener algún tipo de molestias leves, la mayoría de los pacientes o casi todos los pacientes deberían hacer una vida normal después de 2 meses de operados. Con algunos detalles, porque como dijo el doctor Richter, el hígado sigue produciendo la bilis, por lo tanto uno puede seguir disolviendo, absorbiendo, generando la digestión de los alimentos, pero no tenemos esta bolsa que nos va a permitir poder soltar rápidamente gran cantidad de este tipo de jugo gástrico que nos va a ayudar a disolver las grasas. Por lo tanto, tenemos que ser un poquito más cautos y no comer tanta grasa de golpe para que nuestro cuerpo sea capaz. Pero señor director, ¿qué otras preguntas tenemos? Gracias Andrea por tu pregunta. Ricardo Norambuena pregunta, ¿por qué es importante o debo saber que tengo cálculos en la vesícula? Fundamental. Bueno, eso es muy importante, dado que Chile es uno de los campeones mundiales en patología biliar, básicamente en colelitiasis. Chile está dentro de los primeros lugares y en general es muy habitual, es decir, en los hombres se presenta a edad temprana, incluso pueden tener como el 17% de los hombres de 30 años, las mujeres un 20% ya a los 30 años y hacia los 50 años en Chile una mujer básicamente es como una moneda al aire. La mitad de las mujeres a esa edad tienen cálculos en la vesícula y por eso es importante. Y como bien dijo el doctor Richter, es un problema muy frecuente. Es muy frecuente que el chileno, tanto hombre como mujer, tenga piedra en la vesícula.
Pero la pregunta va un poquito más allá. ¿Por qué es tan importante saber si tengo o no piedras en la vesícula? ¿Qué puede desencadenar esto? O mejor dicho, ¿qué va a desencadenar? Bien, bueno, esa es una excelente pregunta, Esteban. En general, lo que pasa es que, dado que la vesícula concentra la bilis por una serie de causas, entre ellas hay ambientales y también básicamente genéticas, y de eso está muy estudiado. La parte genética es muy importante en la patología biliar. Entonces hay una sobresaturación de las sales biliares. Las sales biliares son sales de colesterol y esta sobresaturación hace que se forme barro inicialmente y ese barro se apelotona y se forman verdaderas piedras. Y esa es la causa principal, es decir, existen cálculos de otras sales, pero las principales son sales de colesterol. Súper bien. Y un detalle que es fundamental, que este barro y estas piedrecitas que se van formando van generando una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica puede desencadenar algo que es sumamente temido, que es el cáncer vesicular. Claro. Y ahí venimos a ser, en Chile también somos de los campeones mundiales en cáncer vesicular, dado que existe tanta patología biliar y la colelitiasis es la principal causa del cáncer vesicular, y básicamente por una inflamación crónica. El cálculo produce una inflamación crónica. Y mira, ahí tenemos una vesícula abierta. Si ustedes se fijan, se ve casi como una breva, se ve una pared sumamente gruesa. Eso significa que esta vesícula, este globito, esta bolsa está partida por la mitad, lleva mucho tiempo enferma, por eso está tan gruesa. Y todas esas pelotitas que se ven adentro es barro junto con las piedras o los cálculos. Y esta inflamación crónica, es decir, esta enfermedad durante tanto tiempo, es la que puede desencadenar, por un lado, los ataques a la vesícula, es decir, cuando esta piedra tapa el conducto o la salida o la vía biliar que sale en conjunto con el páncreas, por lo tanto muchas veces produce pancreatitis, y ahí el doctor Richter es uno de los mejores endoscopistas para poder ir a resolver una pancreatitis metiéndose por la boca a través del tubo digestivo, como nosotros podemos ver ahí en la pantalla, entra por el estómago, llega al duodeno y justo por ahí mismo está lo que se llama la papila, que es eso amarillo que vemos, donde se ve una rama que es el conducto pancreático y la otra rama que va hacia arriba, hacia esta bolsita verde que sería la vesícula. Y si ustedes pueden ver ahí, se dan cuenta que desencadenan las dos juntas. Por lo tanto, una piedrecita de esta bolsa puede tapar la vía biliar, es decir, el conducto del páncreas y también el conducto de la salida de la bilis. Y por eso la gente se pone amarilla. Pero además tenemos el problema de la pancreatitis, que son dos problemas que son sumamente graves y que producen un dolor importante. Pero aprovechemos al doctor Richter. Cuando nosotros sabemos que tenemos piedras en la vesícula, porque ya hicimos una ecografía, la ecografía es uno de los mejores exámenes, el mejor examen que nos permite poder identificar las piedras, el tamaño de las piedras, las características de la vía biliar, pero ¿desde qué edad sería prudente poder hacer una ecografía? Hoy día es tan fácil hacer una ecografía. Bueno, esa es una excelente pregunta, Esteban. La verdad es que la ecografía es un examen con ultrasonido que no produce daño, no tiene radiación asociada y por lo tanto además es un examen barato y está disponible en todas partes. Por lo tanto, hay que hacerse relativamente precoz en la vida, empezar a hacerse ecografías, así como uno también tiene que hacerse colonoscopía desde los 50 años antes, y ahora estamos bajando, incluso en Estados Unidos se ha bajado la edad de las colonoscopías a 45. Bueno, igualmente en la vesícula aquí es importante partir de joven haciéndose una ecografía, porque la ecografía además no solo permite ver la vesícula, sino el hígado, los riñones y de una manera muy fácil. Y es muy fácilmente pesquisable las piedras en la vesícula. Como decía Esteban, el problema de las piedras es la inflamación crónica, y las piedras además pueden causar cólicos a repetición, básicamente porque estos cálculos tapan la salida de la vesícula y producen como una válvula, producen un aumento de presión, y eso se traduce en dolor.
Muchos pacientes aquí en Chile están diagnosticados como colon irritable y en realidad son cálculos en la vesícula. Así que cualquier paciente que tenga dolores frecuentes de la vesícula o que tenga molestias, que de repente las comidas lo hinchan, se siente, eso nos tiene que hacer una ecografía. Ese es el examen más barato en realidad para salir de la duda. Y es súper importante que cuando tienen alguna molestia se hagan la ecografía y si es que se diagnostican que hay cálculos, estos cálculos vayan al especialista, que el especialista es el cirujano digestivo. En general, la mayoría de los cirujanos están capacitados para poder operar una vesícula que hoy día todas se operan por laparoscopía y es una cirugía sumamente simple. No hay que decir que hay enemigo chico, pero es una cirugía que se hace con muchísima frecuencia. Así es. Bien, Esteban, sí, en general, bueno, en Chile el tener cálculos en la vesícula es sinónimo de tener que operarse, porque si no estamos en riesgo del cáncer vesicular y sabemos que en Chile es muchísimo más frecuente y de hecho es la mortalidad en cáncer de vesícula en mujeres es como el cuarto cáncer con más mortalidad y por lo tanto es muy, muy importante y sobre todo en la mujer. La mujer tiene mayor riesgo básicamente por los embarazos. Los embarazos son estados en que promueven la formación de cálculos. Así que la prevención, hacerse ecografía y si hay cálculos hay que operarse. Sacar la vesícula. Señor director, tenemos más preguntas. Sí, me dice Sebastián Espinosa, ¿cómo se producen los cálculos? Buena pregunta, Sebastián. Bien, como había explicado, los cálculos básicamente es la bilis, que son sales biliares disueltas. En la vesícula se concentran y al estar concentradas, cuando hay una sobresaturación de esas sales, las sales forman un barro inicialmente y ese barro se va apelotonando y se forma una verdadera piedra. Y esa piedra va creciendo o se forman múltiples piedras y esas son las que además se pueden contaminar con bacterias del intestino y esa asociación entre el cálculo, el daño mecánico, la inflamación crónica y la asociación con bacterias, además de algunos factores genéticos, pueden aumentar la tasa de cáncer vesicular. Mire, lo que estamos viendo acá, ustedes pueden ver que nuevamente tenemos una imagen de una vesícula muy inflamada. Si ustedes se fijan, la pared, lo que se ve afuera es un riñón que le llamamos, que es un aparatito donde es como un bol metálico donde nosotros ponemos las piezas quirúrgicas y ahí está la vesícula abierta, una vesícula muy inflamada con muchas piedras de distintos tamaños y estas piedras, como recién decía Hugo, son piedras que pueden tapar por un lado la salida de la vesícula dando el cólico. Si es que además hay bacterias, esto se puede sobreinfectar generando lo que nosotros conocemos como colecistitis aguda, que eso puede generar una infección importante. Y además, si es que pasa esta piedra por la salida de la vesícula, que es la vía biliar, como veíamos en el diagrama anterior, y llega hasta la salida del páncreas y obstruye, eso puede generar una colecistopancreatitis, es decir, una inflamación de la vesícula, del páncreas, con todo el daño que genera la pancreatitis, que es una enfermedad a la cual tenemos que tenerle muchísimo, muchísimo respeto. Sebastián, tenemos otra pregunta. Cuéntanos, Sebastián, ¿cuál es la otra pregunta, señor director? Sí, Sebastián también pregunta, ¿cómo me doy cuenta que tengo problemas en la vesícula? ¿Dónde me duele? ¿Cuál es el lugar que afecta? Repitamos a Sebastián un poquito lo que estábamos conversando recién. Gracias por la pregunta, Sebastián. Como te decía, o decíamos, básicamente las principales manifestaciones son una cosa que se llama la dispepsia biliar, que es básicamente malestares. Los pacientes después de comer se hinchan o cuando comen cosas con grasa, sobre todo huevo, palta, queso, se sienten mal, se hinchan, tienen un poco de dolor. A veces son síntomas tan sutiles o a veces básicamente tienen estos cólicos. Estos cólicos que a la gente le viene un dolor muy importante en la boca del estómago y se van en general hacia el lado derecho de la espalda. Ese es el típico cólico biliar y está asociado en general a comer comidas con grasa. Que es por lo que estábamos comentando. Recuerden que la vesícula es una bolsa que permite que el hígado que produce la bilis se vaya juntando. Cuando yo como comidas grasas, esta bolsa muscular se aprieta y sale la bilis para ayudarme a disolver esa grasa. Pero si tengo piedras que obstruyen, miren ahí como tenemos la vesícula, que en general es verde porque la bilis es verdosa, por eso muchas veces
cuando hay gente que vomita, que se ve verdoso, uno dice, hoy algo te cayó mal a la vesícula. Y es súper importante porque esta bilis es la que nos va a ayudar a disolver las grasas. Y cuando se produce una obstrucción de la vía biliar, es decir, la bilis no logra salir al tubo digestivo, las deposiciones son blancas. Así es. ¿Y por qué son blancas? Bueno, mira qué interesante. La bilis le da la característica café a las deposiciones. O sea, las deposiciones son cafés porque tienen bilis. Sí hay una obstrucción de la vía biliar y eso pasa básicamente cuando hay tumores o cuando hay un cálculo que obstruye. Lo primero que pasa es que las deposiciones se ponen como grises o medio blanquecinas. ¿Ah? Y es bien importante eso. Bueno, como Esteban decía, el paso de los cálculos, sobre todo cuando son cálculos pequeños, esos son peligrosos porque pueden pasar a la vía biliar, taparla, producir una infección que se llama colangitis o tapar básicamente la salida del conducto pancreático y en ese caso causar una pancreatitis que también puede llegar a ser una causa de mortalidad. Importantísimo. Y por supuesto recordarles de que cuando se obstruye la vía biliar junto con que la deposición se pone más blanquecina, lo otro que ocurre es que uno se pone amarillo, porque esta bilis no puede salir por el tubo digestivo y me sube, como dice la canción, la bilirrubina. Que existen distintos tipos de bilirrubina y uno puede saber si es que es por obstrucción o por alguna enfermedad hepática, que eso nosotros lo vemos con los exámenes de sangre que tomamos. Pero si es que uno tiene un cálculo, aquí viene una pregunta. Muchas veces nosotros como chilenos en general somos un poquito dejados. Me hice una ecografía, tenía un poquito de molestia, se me pasó. La ecografía mostró que tenía unas piedras chiquititas. Yo dije, mire, en realidad quizá esto puede ser parecido a cuando tengo una piedrecita en el riñón, que si es chiquitita pasa y no ocurre nada. No. ¿Por qué en este caso, si yo tengo piedras, independiente que sean chicas, con ciertos parámetros? Por eso es importante consultar con el cirujano digestivo para poder definir el tamaño que es importante operar. Pero no se trata de simplemente esto va a pasar, lo voy a dejar para que ocurra. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso? Bien, la verdad es que es un tema complejo. Si uno tiene cálculos, tiene que operarse. En Chile eso es un sinónimo de operarse, porque el no operarse uno se está poniendo en riesgo básicamente cáncer vesicular, que sabemos que es muy frecuente en Chile, y de las otras complicaciones. Ahora, en cuanto a la solución para esto es la cirugía de la vesícula, y hoy día esa cirugía en Chile se opera bien la vesícula se opera de manera laparoscópica en general, de manera mini-invasiva, en la cual el abdomen se infla con un gas que es CO2 y se hace una cirugía dirigida por video asistida, que hoy en día con la calidad de imagen que tenemos y los instrumentos en realidad es una cirugía muy habitual y con muy buen margen de seguridad, y por lo tanto entonces hoy en día esta cirugía se hace de manera no solo mini invasiva, sino además ambulatoria, así que en general es una patología relativamente fácil de resolver. Y por supuesto, obviamente que si uno tiene un cáncer, que la solución del cáncer es la cirugía, hay que operarlo, pero lo más importante es operarlo para no tener que llegar a un cáncer, es decir, operarlo antes. Y como nosotros podemos ver en las imágenes, tenemos la bolsita arriba llena de cálculos que hay que sacarlos antes de que nos tapen la salida, y como ustedes ven un poquito más abajo, la salida se conecta con el páncreas. Antiguamente estas cirugías se hacían abiertas, es decir, uno tenía que hacer una gran incisión, un cortecito que era un corte grande. Antiguamente yo creo que prácticamente los cirujanos generales hoy día les toca muy pocas veces operar vesículas abiertas, que se llama. A nosotros nos tocó en nuestra época, pero hoy día prácticamente todo es con cámara de televisión. ¿Y qué significa operar con cámara de televisión? Que uno hace unos piquetes ínfimos, pone la cámara de televisión y se opera prácticamente todo por vía laparoscópica, que se dice. Es una cirugía que ¿cuánto dura, Hugo? Bueno, en general una vesícula habitualmente laparoscópica, el tiempo operatorio son entre 45 minutos y una hora. A veces una vesícula puede costar más, y sobre todo cuesta más cuando es crónica. Por lo tanto, no es bueno esperar a que se cronifique, porque una vesícula crónica cuesta más operar, tiene más riesgo de cáncer y puede producir más complicaciones. Por lo tanto, lo ideal es, una vez descubierta el cálculo, hay que operarse. Y hay que operarla idealmente lo antes posible, porque va a ser más rápido, va a ser más simple para ti como paciente, va a tener menos riesgo. Y hoy día una cirugía prácticamente ambulatoria,
con anestesia general, que tú te operas en la mañana, si todo sale bien te puedes ir en la tarde. Señor director, tenemos otra pregunta. Romina Azócar pregunta, si llego a la etapa del cáncer, ¿tengo un alto riesgo de morir o hay posibilidades de recuperarme? Wow. Bien, Romina, esa es una pregunta compleja y a la vez simple de responder porque, claro, si llegas al cáncer de vesícula, el cáncer es un cáncer que tiene mortalidad alta. En Chile, en general, los cánceres de vesícula se diagnostican muy tarde. Así que la mayoría de los pacientes en general tienen poca sobrevida. Y la prevención de este cáncer es básicamente la operación, es sacar la vesícula de manera precoz. Ahora, hay cánceres que en el cáncer en realidad uno tiene que hacer, cuando hay un cáncer o uno descubre una vesícula con cáncer, hay que hacer una cirugía en la que igual uno saca un pedazo del hígado, esto se llama una cuña hepática, y hay que sacar los ganglios que están cercanos y eso se manda a biopsia. Cuando el cáncer es precoz y se logra una resección, una R0, lo que nosotros llamamos, que es una resección completa de la lesión, los pacientes pueden tener una larga sobrevida, pero esta situación en general pasa en el menor número de pacientes. Por eso, nuevamente, lo más importante es sacarse la vesícula precozmente si tiene cálculo. O sea, volvemos a lo mismo que siempre comentamos en todos nuestros programas de Palabra de Doctor. La prevención es clave y parte por el autocuidado. Y aquí tenemos un mensaje clarísimo. Chequearse. Hoy día hacer una ecografía es un examen simple que tiene convenio con prácticamente toda la previsión, FONASA, ISAPRE, particular, pero es un examen que debiera ser de rutina. Y si hay cálculo en la vesícula, sacarlo. ¿Por qué esperar a tener cólicos? ¿Por qué asumir el riesgo de una pancreatitis? ¿Y por qué esperar a que sea algo crónico? Es decir, que me ha estado dando tantas molestias que tengo un riesgo alto de hacer cáncer, que después hay que ir a sacar los ganglios linfáticos para ver que no haya dado metástasis y transformar algo que podría haber sido completamente prevenible en un desastre con un cáncer con muy mal pronóstico. Así es, sí, Esteban, eso es muy importante. La prevención, la ecografía como método diagnóstico básico para varias enfermedades, en realidad es un método barato, sencillo, está disponible ampliamente. En todas partes prácticamente. Sí. Y la vesícula en Chile en general, en todos los centros se opera con buena calidad hoy en día. Se opera bien. Y entonces no necesitamos andar jugando con las probabilidades y a ganarse lo que yo siempre digo que es el antiloto. Ganarse una enfermedad que uno la puede prevenir. Toda la razón, toda la razón. Señor director, tenemos otra pregunta más. Esta semana nuestra caja de preguntas ha estado espectacular. Ojalá, amigos, hagan todas las preguntas posibles, porque para eso es Palabra de Doctor. Es un programa que está pensado, diseñado para ustedes, para que podamos llevar la consulta a la casa, para que podamos resolver todas las dudas que ustedes tengan, podamos educar y mejorar la calidad de vida. Señor director. Sí, Álvaro Barrera pregunta si se puede extirpar o sacar la vesícula antes de producir el cálculo. Buena pregunta, Álvaro. La verdad es que no. O sea, siendo que es un órgano que puede causar muchos problemas y demás, en realidad nosotros no hacemos cirugía preventiva en este caso porque asimismo el sacar la vesícula tiene algunos riesgos y básicamente uno no somete a un paciente a riesgos sin tener la patología. Eso no se hace. Eso no sería una buena conducta. Hay pacientes, sí, los pacientes que se operan de obesidad, por ejemplo, esos pacientes tienen mayor riesgo y esos pacientes está demostrado que en los primeros 2 años después de operarse de obesidad, y hoy día se opera bastante, tienen un riesgo alto de hacer cálculos en la vesícula. Sin embargo, a esos pacientes tampoco se les saca profilácticamente la vesícula. Porque aquí, como dice Hugo, hay riesgo alto de hacer, pero no es que lo vayas a hacer. Y por otro lado, si yo tengo cálculo en la vesícula desde el momento que me aparece un cálculo, empiezo a presentar síntomas, pueden pasar semanas, meses o años. Lo ideal es diagnosticarlo y resolverlo lo antes posible. Pero es muy distinto de, por ejemplo, el apéndice, que muchas veces cuando tenemos personas que van a viajar a lugares extremos donde no hay
pabellones de urgencia, donde yo no tengo acceso. Por ejemplo, si yo soy médico que tengo que ir a cargo de una expedición y voy a estar 2 meses afuera, lo ideal es que uno esté sin apéndice, que es muy distinto a la vesícula. El apéndice puede hacer una apendicitis. Si hago una apendicitis, tengo riesgo de morirme por la infección. No tengo muchas horas para poder resolver esto. Muchas veces las apendicitis pasan a peritonitis y a una infección diseminada en 24 o 48 horas. Por lo tanto, en ese contexto, lo lógico, si yo pongo riesgo-beneficio, es sacarlo. Pero ir a sacar la vesícula, porque quizás puedo producir un cálculo que si lo llego a producir, va a pasar tiempo para que pueda hacer la sintomatología. Y si llego a hacer el cólico, eso, aparte de tener mucho dolor, no debiera matarme, no va de la mano. Ahí cuando hago la balanza, tengo más riesgo de generar un daño que dar una solución. Así es. Señor director, ¿tenemos más preguntas? Sí, el postoperatorio es muy largo, tiene muchas crisis, es muy doloroso. Pregunta Benjamín Román. Bueno, es una muy buena pregunta esa, Benjamín. Mira, la verdad es que en general hoy día se opera la vesícula de manera ambulatoria y nosotros cuando operamos además ambulatorio uno infiltra las heridas con un anestésico que dura varias horas y por lo tanto en general las primeras horas la vesícula duele o sea, molesta muy poco sacarse la vesícula. En general lo que uno le dice a los pacientes que les va a doler como si hubieran hecho abdominales, van a tener una cierta molestia en la pared abdominal y fuera de eso en general no debiera haber mayor dolor. Algunos pacientes de repente se pueden hinchar un poco y a eso ayuda a caminar y una dieta inicialmente liviana los primeros días que a las 2 semanas o después de los 7, 10 días uno empieza a normalizar y empieza a comer normal. O sea, no tenemos excusa, queridos amigos. Sabemos que es una cirugía que se hace con anestesia general, una recuperación rápida, puede ser hasta ambulatorio. Tenemos una forma fácil, indolora de poder hacer el diagnóstico, que es simplemente con una ecografía, que hoy día dentro de la mayoría de los exámenes de rutina y chequeo está, por lo tanto, autocuidado, prevención. Y esto siempre es lo más importante, el autocuidado y la prevención. Queremos darle las gracias a nuestro gran amigo Hugo Richter, excelente cirujano, gracias, con mucho gusto. Endoscopista, colonoscopista, experto además en colangiografía retrógrada, que son procedimientos de una expertise realmente espectacular. Y muchas gracias, Hugo, realmente Gracias, te pasaste. Y quiero robar 30 segundos para poder desearle muy feliz cumpleaños a mi hija Florencia, que está de cumpleaños. Bravo. Y que le habíamos prometido saludarla y traerla a nuestro set. Así que muchas felicitaciones, Flore. Poppy, como a ella le gusta que le digan, la Poppy. Así que los cumplas feliz. Gracias, Hugo, y hasta la próxima. Con gusto. Y felicidades a la Poppy. Bravo.